Ah, ¿cómo están? Qué milagro, qué bueno que están conectados, que están ahí. Yo contento, feliz y gustoso de verdad de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios, que, híjole, cada vez que uno lee, uno recibe. Así de fiel es Dios. Siempre que uno lee la palabra, uno recibe. Entonces, la verdad es de que, como decía Pablo, tengo muchas cosas que deciros. Y bueno, estamos estudiando un tema muy bueno que es el cómo hablar con Dios, ¿se acuerdan? Este es el tema que estamos estudiando, cómo hablo con Dios. Y dentro de este tema, a lo largo de estas clases, aprendimos qué es la oración, aprendimos el ejemplo de Jesucristo en la oración, también aprendimos las actitudes que debemos de tener nosotros en la oración, la actitud que debemos de tener nosotros al orar, también estuvimos viendo eso, vimos que Dios promete contestar todas las oraciones, que hay una condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Que todo lo que oremos sea conforme a su voluntad. Y esto no se refiere tanto a que si Él quiere o no quiere algo para nosotros. Recordemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, orar conforme a su voluntad es orar algo que sea bueno, agradable y perfecto para tu vida. Si está dentro de este ámbito, dentro de estas tres características, entonces tienes que estar seguro de que Dios quiere. Orar y pedir algo conforme o de acuerdo a su voluntad es que lo que estás pidiendo te va a edificar, te va a exhortar, te va a consolar. O sea, es bueno, agradable y perfecto. Bueno, porque todo lo que Dios hace es y representa, todo lo que Dios ha hecho es bueno, todo. Todo lo que Dios hará y seguirá siendo siempre es bueno. Y todo lo que es bueno es porque es hecho de Dios. No hay nada bueno en este mundo que no sea de Dios. Eso te tiene que quedar claro. Es importante conocer la naturaleza divina, valga la redundancia, la naturaleza sobrenatural de Dios para entender su voluntad. Recuerda que Dios no es ambivalente ni es ambiguo, como muchas religiones o neófitos han dicho de él. Realmente Dios tiene una naturaleza muy diferente a la humana y por eso es importante conocer su naturaleza, porque conociendo a Dios nos vamos a dar cuenta de cómo podemos ser nosotros. Y esto es lo que nos va a hacer ser mejores seres. Y no tanto mejores seres humanos, sino mejores seres de Dios. Porque el humano es ambiguo, es ambivalente, es frío y caliente, ¿no? Y a veces tibio y mediocre. Pero lo que Dios nos llama a hacer es estar bien definidos, y ese es el problema de la sociedad y de muchos creyentes, que no están definidos, porque incluso no se ha enseñado un cristianismo bien definido. Se ha enseñado un cristianismo también ambiguo, ambivalente, que es bueno y que es humano. Y esto puede sonar muy alto o muy exagerado, pero si no buscas ser un verdadero cristiano, la verdad es que siempre te vas a seguir justificando y vas a seguir siendo un humano común y corriente. Cuando Cristo nos dice que seamos perfectos, como Dios que está en los cielos es perfecto, y eso está claramente escrito, y todas las versiones que he leído, y han sido varias, lo dice igual, es Mateo 5:48. Sé perfecto y hace la comparación. Perfecto como Dios que está en los cielos es perfecto. Cuando tú te disculpas por tu naturaleza humana,
terrícola, pues es porque tú te quieres permitir hacer cosas que no te debes de permitir, ¿verdad? Y todo tiene su paga, porque todo lo que se siembra se cosecha. Incluso la Biblia dice, hay de aquellos que conocieron, probaron de Dios y desecharon las cosas de Dios, porque su cerebro va a ser entenebrecido, ¿no? Es decir, va a ir quedándose en tinieblas y cada vez menos van a poder entender y comprender a Dios, mucho menos conocerle. Pero volviendo al punto, lo que quiero que te quede bien claro es que Dios no es como un ser humano de contentillo, ¿no? Que si está contento, entonces sí te quiere hacer milagros, entonces sí te quiere bendecir. De hecho, cuando muchas veces que Dios te bendiga, eso es como ¿por qué no te va a querer bendecir Dios? Eso de que Dios te bendiga es que yo estoy deseando que Dios te bendiga, quizá Él no, ¿verdad? Pero yo sí estoy deseando que Dios te bendiga. Por eso digo que Dios te bendiga. Cuando lo cierto es, Dios te bendice, porque Dios es un Dios de bendiciones y Dios nos ha bendecido y nos bendecirá siempre. Y más dependiendo de tu fe. Más dependiendo de tu fe. Por eso es importante tener la fe correcta. Pero mientras no tienes la fe correcta, es decir, la creencia correcta acerca de Dios, no vas a creer como tienes que creer para que Él pueda galardonarte. Entonces, vuelvo al punto, recuerda que Dios no es un Dios de contentillo, de que a veces sí quiere y a veces no quiere, de que hoy sí te quiere bendecir porque te portaste bien, pero mañana no porque pecaste. Si tú crees que mañana Dios no te quiere bendecir, eso es lo que te hace creer tu pecado. Por eso Cristo dice, no peques, porque el pecado daña directamente tu propia fe, no hace que Dios cambie para contigo. Esto es importantísimo entenderlo. Dios no cambia, ni que fuera pusilánime de tu comportamiento para que Él sea de una o de otra manera contigo. No, no lo rebajes a esa naturaleza humana. Él no depende de tu comportamiento, Él depende de tu fe. Él sí depende de tu fe. Y el hecho de que Cristo haya dicho no peques es para que tu pecado no dañe tu fe. Porque por tu fe serás sano y por tu fe serás salvo y por tu fe serás prosperado y serás rico. Por tu fe. Entonces por eso es que Cristo dice, no peques, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado amputa directamente la fe en nosotros. Acaba con nuestra fe en nosotros. Por eso tienes que amar el no pecar y el portarte bien. ¿Por qué? Porque el beneficio de no pecar es creer indudablemente para que Dios te pueda galardonar. Pero finalmente qué triste es ver que mucha gente escoge el pecado y prefiere pecar, prefiere darse gusto, ¿verdad? Que el poder creer. El poder creer. Muchos no pueden creer porque no conocen a Dios. Muchos no pueden creer porque les han hablado mal de Dios o piensan mal de Dios. Piensan que Dios es así de contentillo, ¿no? Porque así se los enseñaron en las religiones, porque las religiones creen que Dios es como los humanos. Eso fue lo que pasó cuando entró el paganismo en el cristianismo, ¿no? Que fue cuando se fundó la Iglesia Católica por Roma y que Roma siendo politeístas revuelven todas las creencias y doctrinas de sus demás dioses con naturalezas humanas porque habían sido creados por hombres con la naturaleza de Dios y le quitan su verdadera esencia, le quitan la verdad a Dios acerca de nosotros, es decir, tergiversan la verdad de Dios para con nosotros. Cosa que Cristo vino a arreglar, porque también eso lo habían hecho los fariseos, los judíos, y no les pareció, por eso ellos cavilaron su muerte y ellos provocaron que lo crucificaran los mismos judíos porque él vino a decirles están mal. El cómo están exhibiendo a Dios en el Antiguo Testamento y en sus enseñanzas y ante el pueblo para gobernarlo está mal.
Es mentira, así no es, y por eso ellos cavilaron matarlo. Pero bueno, todos estos son temas que iremos viendo poco a poco. Pero que es importante mencionarlo porque van afinando y definiendo la imagen que nosotros debemos de tener de Dios, que es una imagen soberana, una imagen de verdad, una imagen incorruptible, una imagen que siempre quiere lo bueno, agradable y perfecto para nosotros, que siempre quiere que prospere nuestro camino para donde quiera que vayamos, que siempre quiere que todo nos salga bien, que siempre quiere que no tengamos problemas, porque esa es la verdad. La verdad, cuando la Biblia dice, aún en el Antiguo Testamento, para que todo te salga bien, es exactamente lo que Dios dio a entender ahí, es para que no tengas problemas. Porque en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros, es tan perfecta que ni siquiera Él quiere que tengamos problemas. El problema es que si nosotros ignoramos eso, no lo creemos, fallamos y nosotros nos buscamos los problemas. Pero este es bien importante. Para hablar bien con Dios es importante conocerlo, y para orar a Dios y recibir las respuestas es importante conocer su voluntad. Por eso fue que buscamos en la palabra de Dios conocer su voluntad. Esa es la condición. Dios promete contestar tu oración. Siempre que tu oración sea conforme a su voluntad, es decir, sea algo bueno, agradable y perfecto, Dios te lo va a contestar, porque Él es así, porque es parte de Él. Y si tú oras así, Él lo va a contestar, porque orar así es una oración que es conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que estás pidiendo es bueno, agradable y perfecto. Para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu nación. ¿Es bueno, agradable y perfecto? Adelante. Ahora, cuando tú oras algo bueno, agradable y perfecto y dudas, obviamente Él no está viendo la seguridad, la certeza que debe de ver en ti para que pueda contestar. Es un Dios que sí depende de tu fe, depende de tu fe, no de tu comportamiento, escúchalo bien, sino de tu fe. Lo que daña tu fe es tu comportamiento a ti, pero depende de tu fe, porque por tu fe es por lo que Él puede hacer los milagros. Entonces, cuando tú puedes orar y pedir algo bueno, agradable y perfecto, pero estás dudando en tu corazón que lo va a hacer, Él no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estás dudando en tu corazón. Y Él lo dice, si tú pides algo y no dudas en tu corazón que será hecho lo que dices, lo que estás orando, va a ser hecho. ¿Cuál es la condición? Que no dudes en tu corazón. Entonces, lo que tenemos que atacar es a la duda. De lo que debemos de cuidar nuestro corazón es de la duda. Por eso es importante no pecar, porque aquel que sabe que peca siempre va a dudar, siempre va a dudar. Es la naturaleza del pecado en él, es la maldad de pecado en él, es la consecuencia de maldad o maldad como consecuencia del pecado en él, la duda. Por eso es que es importante no pecar. No tanto porque Dios se enoje contigo y no te conteste, no, no es por eso, es porque el pecado, la consecuencia del pecado que tú has cometido, no te va a dejar creer y te va a hacer dudar de tu oración, y como estás dudando en tu corazón de que va a ser hecho lo que pides, lo que oras, no va a ser hecho. Dios no lo puede hacer, porque Dios ve tu corazón. Y Dios dice, estás dudando, no puedo hacer nada. Porque aun cuando lo estés orando, y aun cuando estés orando como muchos, con escándalo, con llanto, con berrinche, con sudor, con grito, como quieras,
La duda no se puede esconder delante de Dios, aun cuando la quieras esconder detrás de todo eso. No se puede ocultar. Dios ve si hay o no hay duda. Así es de que tenemos que saber todo esto para poder hacer oraciones poderosas que no le quepa la menor duda y sea hecho lo que estamos orando por Dios, desde luego. Entonces, aprendimos las actitudes en la oración, vimos varias escrituras, también vimos que Dios promete contestar las oraciones, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos aprendido, cuál debe de ser nuestra actitud o cuando oramos. Ya comenté eso y vimos cuál importante es conocer la voluntad de Dios para orar con fe, ¿verdad? Otra vez, si tú dudas de la voluntad de Dios, va a haber duda en tu oración y entonces como hay duda en tu corazón, no puede ser hecho lo que dices. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios y estás convencido de la voluntad de Dios, y entonces como conoces la voluntad de Dios y estás convencido de la voluntad de Dios y sabes que es la voluntad de Dios el concederte lo que estás pidiendo, entonces ahí, cuando tú sabes que es la voluntad de Dios concederte eso que estás pidiendo, ahí es cuando tu corazón no está dudando en que va a ser hecho lo que estás pidiendo y entonces Dios lo puede hacer. Porque la fe que agrada a Dios es esa. La fe que tiene aquel que sabe que Dios está ahí para contestar con galardones nuestras oraciones. Que Dios está ahí para contestar con galardones nuestras oraciones. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve esa fe y dice, no hay duda, este sí se la creyó, este sí cree que quiero hacer esto, este sí me conoce y eso le agrada a Dios y lo llena de gozo. Este sí me conoce, este sí sabe qué es lo que quiero para él, este no duda que eso es lo que quiero para él y se lo voy a dar. Le voy a hacer justicia, porque no está dudando en su corazón que voy a hacer lo que él está diciendo. Y puedo hablar de 1000 ejemplos personales. A mí me agrada ver cómo mis hijos, mi familia, mi esposa han visto de verdad cómo he orado y han visto las respuestas de Dios oportunamente. Han visto cómo Dios nunca me ha fallado. No me falla porque Él es fiel. Porque Él sabe que yo sé cuál es su fidelidad y cómo es fiel Él. Y mis hijos han visto de todas las que me ha socorrido, de todas las que me ha salvado, de todas las que me ha librado. Ha visto cómo no solamente eso, sino también me consiente, me mima. Esos son los galardones. Esos son los galardones. Que te consiente, que te mima, que te apapacha. Y esto te hace tan bueno, tan bueno, tan bueno que por eso perdonas todo y a todos, ¿no? Porque estás ya muy por encima de la naturaleza humana, muy por encima de el engancharte con cosas que ni al caso, o con personas que ni al caso, ¿no? Y bueno, a veces hay que pelear, sí, porque uno también tiene que pelear por los dones y talentos que Dios le ha enviado a uno. Y hay que cuidarlos, hay que defenderlos. No puedes dejar que Satanás te robe las cosas que Dios te ha dado, te ha heredado, te ha enviado. Entonces, eso es importante, ¿no? También saber eso. Entonces, acerca de la voluntad, hablamos acerca de la fe, el papel de la fe en la oración, estuvimos hablando y hay mucho que estudiar de esto. Yo creo que podría estar toda la vida enseñando acerca de la fe,
cómo accionar tu fe, cómo usar tu fe, cómo operar tu fe, cómo activar tu fe, cómo hacer crecer tu fe para que veas la bondad de Dios en tu vida, para que resucites un muerto, para que sanes enfermos. Eso es algo que he vivido también, y lo saben. Entonces, conocemos la fe a través de conocer el corazón de Dios. Cuando tú conoces el corazón de Dios, la consecuencia de conocer el corazón de Dios por oír la palabra de Dios, que es oír a Jesucristo, no Antiguo Testamento, no discípulos, no profetas, no apóstoles. Me estoy yendo todavía un poquito más a otro nivel, lo sé, pero aún así Dios me ha enseñado a discernir. Esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Mateo, esto lo dijo Juan, esto lo dijo Cristo. Porque aun cuando todo es de la palabra de Dios, no todo es la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. La Biblia es clara y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nos vamos a un nivel más celoso, a un nivel de saber leer, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si subrayo más por la palabra de Dios, yo subrayaría más la palabra de Jesucristo. Claro que veo la palabra de los apóstoles, discípulos, etcétera, pero palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Y eso te va a llevar a otro nivel de revelación, a otro nivel de entendimiento, etcétera, etcétera. Porque aún en la palabra de Dios hay cosas que dijeron los discípulos o los apóstoles que puede tergiversar un poco la verdad. No la realidad, pero sí la verdad. Finalmente, la verdad es Cristo. 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 Nadie más. Entonces, amerita estudiar más y entender más y conocer más a Dios el Padre por lo que dijo Cristo, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Entonces ahí es bien importante eso. Vimos también acerca de la fe y la paciencia, ¿verdad? Qué bendición cuando la paciencia perfecciona la fe, ¿verdad? Aprendimos que la paciencia es seguir creyendo, no olvidar la oración, no olvidar la petición, no echarla al archivero o al archivo, ¿no? La paciencia, la fe, la prueba de nuestra fe es la paciencia, porque la paciencia prueba, o sea, muestra que seguimos teniendo fe. ¿Por qué seguimos teniendo fe? Porque estoy y sigo esperando pacientemente la respuesta. Y esto es bien importante entenderlo, porque con esto entramos al siguiente punto que quiero empezar a enseñar hoy, que es la fe y la confesión. Vimos fe y paciencia, ahora vamos a ver fe y confesión, y es bien importante entender esto. La confesión es vital en nuestra vida, y ser coherentes y congruentes con lo que confesamos es lo que hace que nuestra fe avance más y las promesas se acerquen más rápido, las respuestas vengan más rápido. Porque todo lo que confesamos acerca o aleja las respuestas de Dios. Espero que hayas anotado eso en tu corazón, no nada más en tu cuaderno. Todo lo que confesamos puede acercar más rápido las promesas, las peticiones de nuestras oraciones, o las puede alentar e incluso las puede alejar. Regresando un poquito a la paciencia, recuerda, paciencia es seguir esperando, no olvidar. No, ya me olvidé, ya. Tanto, fíjate qué contradicción tan absurda.
Tanto he esperado que ya se me olvidó que le pedí. De entrada te voy a decir una cosa. Si se te olvidó lo que le pediste, es porque dejaste de esperarlo. Dejaste de esperarlo. Cuando tú estás esperando algo, y esa es la prueba de la fe, que sigo esperando, Dios, ya amaneció otra vez y no se me ha olvidado lo que te pedí ayer, o lo que te pedí hace un mes, o hace un año. Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando, y estás consciente de lo que estás esperando. Estás a la expectativa de lo que estás esperando, ¿verdad? Tu paciencia. Cuando dice la palabra que la paciencia, la prueba de nuestra fe es la paciencia, la palabra prueba se traduce en muestra o evidencia. Muestra o evidencia. Estaba viendo en el griego, es evidencia, muestra, evidencia. Entonces, la evidencia de que tú estás creyendo algo es que con paciencia lo sigues esperando. Lo sigues esperando. Como cuando pides comida, una pizza, unas hamburguesas, tacos. Entonces, fíjate bien, prueba de nuestra fe es la paciencia. Mientras Dios ve que tú tienes paciencia, lo que Dios está viendo es que tú sigues esperando. La paciencia es seguir esperando. La impaciencia es dejar de esperar. Quien deja de esperar se pone loco, ¿verdad? ¿Quién se pone mal? El impaciente. El impaciente es el que se pone mal. Pero el paciente está tranquilo y sigue esperando. Sigo esperando, no dejo de esperar, sigo esperando. Si es que es evidencia o muestra, la paciencia es la evidencia de que tú estás creyendo. ¿Por qué estás creyendo? Porque sigues esperando con toda paciencia. ¿Ok? Entonces entramos en el tema de la confesión. Porque nosotros podemos dejar de esperar y dejamos de esperar porque dejamos de creer y dejamos de creer porque dejamos de esperar por lo que confesamos, por lo que confesamos. Si de momento estás esperando a alguien y pasa el tiempo y no llega, tú puedes decir, creo que ya no va a venir. Y ya lo confesaste. Y a lo mejor si él ya venía para acá, puede decir, no, ya no voy a ir, ya no va a estar. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones he esperado gente y una vez me iba a ir de misiones, íbamos a ir de misiones y yo tenía que dejar instalado un CD-ROOM en mi computadora para que mi esposa pudiera hacer unos trabajos de la iglesia, pero no podía hacer esos trabajos sin instalar el programa y para instalar el programa tenía que dejar instalado el CD-ROOM, que era con el que se leía el programa y instalarlo. Y entonces había prestado mi CD-ROOM y le pregunté al hermano que se lo presté, oye, fíjate que necesito el CD-ROOM por esto y esto. Ah, no te preocupes, yo llego a la casa como eso de las 10 de la noche y te lo doy. Nos vemos en mi casa a las 10. Yo me iba al otro día a las 6 de la mañana. Y entonces, pues yo llegué a las 10 de la noche a su casa. Dieron las 11, las 12, la 1, las 2 y hasta entonces llegó. Y me dice, ¿todavía estás aquí? Le dije, te dije que necesitaba el CD-ROOM para dejarlo ya instalado en la computadora y que mi esposa pudiera ya instalar los programas y seguir trabajando. Dice, es que yo cuando vi que eran las 11 yo pensé, pues ya no va a estar, ¿no? Y pues él se tardó, ¿no? Agarró la pachanga con los amigos, y se tardó y ya, y llegó a las 2, a esas horas me dio el CD-ROOM, ya a esas horas, pues me fui a mi casa, lo instalé y ya. Pero necesité paciencia para seguirlo esperando. Y lo seguí esperando hasta que llegó. Y sí estaba molesto, desde luego, pero él no se dio cuenta.
yo pude haber empezado a decir, no, no va a llegar, quién sabe a dónde se fue, o no me quiere dar mi CD-ROOM, o esto, lo otro, aquello, lo que sea. Y me pude haber rendido y me pude haber ido y dejar de esperar. Pude haber dejado de esperar, me pude haber ido y pude haber dejado de esperar porque pude haber empezado a confesar lo que no debería de haber confesado. Así de importante y vital es la confesión. Lo que decimos o confesamos es vital para que nuestras oraciones sean eficaces. Tú puedes estar orando por dinero, pero si después de que oras por dinero, tú nada más estás confesando y hablando de escasez, de deudas, entonces fíjate qué contradictorio. Estás orando por dinero, pero luego estás hablando escasez, hablando carencia. Entonces, en tu oración echaste a andar la obra de Dios, la promesa de Dios, la respuesta de Dios hacia tu vida. Pero cuando dejas de orar, la gente se pone a hablar muchas cosas y cree que no tiene una relación lo que dice en otro tiempo, que puede ser bien contrario a lo que dijo cuando estaba orando, ¿no? A lo mejor cuando está orando dices, yo sé que tú me vas a prosperar, Señor, yo sé que tú me vas a enriquecer, yo sé que tú me vas a dar mucho más abundantemente de lo que pido y entiendo, yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, etcétera, etcétera. Y ese fue tu tiempo de oración, tu momento de oración, pero dejas ese momento, ese tiempo de oración, te paras y confiesas como cualquier otro terrícola común y corriente y empiezas a confesar, es que no hay para esto, no hay para lo otro, no hay para aquello. Entonces, cuando tú dices acá, es que no hay, y no hay, y no hay, todos esos no hay están deteniendo la respuesta de Dios. Están deteniendo la promesa de Dios. Lo que ya venía en camino, tú ya le pusiste un freno. Y no solo eso, a lo mejor ya hasta lo regresaste. Porque acá estás confesando lo que estás creyendo con tu corazón. Igual que en tu tiempo de oración. Los religiosos creen que son dos cosas diferentes y creen que no se revuelve una cosa con la otra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las dos cosas lo oraron, lo confesó tu boca, lo oraste tú. Las dos cosas salieron de tu corazón. Acá creíste que Dios te iba a suplir, pero acá creíste con el corazón que no iba a haber y que no hay. Y no hay, y no hay, y no hay, y no hay. Así es de que es bien importante que te des cuenta de esto para que tú mismo, con tus propias confesiones, dejes de contradecir tus propias confesiones de fe. Esto es vital. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y bueno, qué bonito se oye, ¿no? Se oye hasta bien romántico, ¿verdad? Pero, ¿qué es amar la lengua? ¿Te lo has preguntado? ¿O te pasó por arriba? Ni te lo preguntaste. ¿Qué es amar tu lengua? No sé si tú has amado a alguien en la vida, pero cuando has amado a alguien, no le deseas nada mal. Si amas a tu cónyuge, siempre quieres lo mejor para tu cónyuge. Si amas a tus hijos, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Bueno, el que ama su lengua, siempre va a darle las mejores palabras y las mejores confesiones a su lengua, porque sabe que va a comer de los frutos de su lengua. El que ama su lengua comerá de sus frutos. El que no ama su lengua
maldice, y como maldice, mal recibe. El que ama su lengua, bendice, porque bien dice. Y el que bien dice, bien recibe. Fe y confesión. Las personas que todo el tiempo se pasan declarando cosas negativas, rara vez recibirán la plena respuesta a sus oraciones. Porque son más las confesiones negativas que declaran durante el día que las confesiones positivas que declaran en sus oraciones. ¿Cómo son tus confesiones? ¿Cómo son tus confesiones? De a cómo son tus confesiones. Esto es importante, aprender a hablar, aprender a vivir con el bien decir todo el tiempo es empezar a bendecir su propia vida y la de los demás todo el tiempo. Que podemos decir muchas cosas negativas, malas. Sí, claro que sí. El diablo te va a poner 1000 oportunidades al día. Si tú eres un pusilánime de Satanás, las vas a repetir todas. Y las vas a multiplicar todas. Porque eres el trapeador de Satanás, eres el juguete de Satanás, eres el portador o el portavoz de Satanás. Ay, pero soy hijo de Dios, sí, pero es portavoz de Satanás. Porque hablas pura maldición. Todo está caro, todo está mal, se va a poner peor. Imagínate, ¿cómo puedes tú creer? O sea, nada más date cuenta, tú oras unas cosas de bendición y luego sales de tu momento de oración, de tu tiempo de oración y te digo, creen como si salieran de un mundo y entraran a otro, ¿no? O creen como si no hubiera una relación entre su vida de oración y su vida diaria. Y hay una relación directa. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, es el mismo corazón el que ora y el que vive su vida diaria. Es la misma boca la que confiesa bendición y luego la que confiesa para maldición en su vida diaria. Y quién sabe cómo se vaya a poner, y se va a poner peor, y no, espérate, y ora, y híjole, y fíjense bien, aún los corazones que no están tan dañados, se dañan con su lengua, se dañan con su lengua. Esto es bien importante entenderlo. ¿Mm? Dios es un Dios de fe, y la fe puede ser positiva o puede ser negativa. Esto no quiere decir que tu fe negativa hace que Dios te dé cosas negativas. No, tu fe negativa le da lugar a las cosas negativas de Satanás. Y tu fe positiva le da lugar a las cosas positivas de Dios. Tu fe es tu poder, el poder que Dios nos ha dado para que tú lo operes. Pero tienes que entender esto, que tu poder no discierne. Tú deberías de ser el que debe de discernir. Pero si tú tampoco disiernes, y por eso te da lo mismo confesar cosas de bendición cuando oras, y te da lo mismo confesar cosas de maldición cuando hablas en tu diario vivir, con tu familia, en tu vida cotidiana, si no disiernes que eso no está bien, vas a entender por qué muchas veces Cristo decía que estábamos perdidos y por qué nos llama o nos llamaba perdidos, ¿verdad? U ovejas perdidas por esa falta de discernimiento. Espero estés entendiendo esto porque te puede cambiar y debe cambiar tu vida para siempre. Tienes que aprender a estar consciente de lo que dices. No. Tienes que pensar antes de hablar. Lo que voy a decir va a edificar, va a exhortar, va a consolar. No, entonces no lo voy a decir. Acuérdate lo que decía
El papá de Tambor en la película de Bambi, ¿se acuerdan de Tambor, el conejito que era amigo de Bambi? Él decía que su papá le había enseñado si al hablar no has de agradar, lo mejor es callar. Entonces aplícate esa. Si al hablar no vas a decir cosas agradables para Dios, para ti, para tu familia, no las digas. Aunque sea una realidad, hay cosas que no se dicen y no se deben de decir jamás, porque yo estoy convencido que la gente infeliz es la que se queja. La gente que no es feliz porque no sabe ser feliz, no ha aprendido a ser feliz, no se queja. La gente feliz no se queja, está feliz. Puede haber muchas cosas malas, pero él está feliz. Él es sano mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, es sano, él está bien, es feliz y no se queja. Pero la gente infeliz siempre se queja y siempre chismea. ¿Por qué? Porque le gusta amarrar navajas, le gusta sembrar odio. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que un corazón así puede creer? ¿Creen que un corazón así agrada a Dios? ¿Es agradable delante de los ojos de Dios? ¿Creen que un corazón así puede confesar bendiciones con poder para que vengan a su vida? Si su corazón está dañado y además multiplica el daño, chismeando, quejándose, hablando puras cosas negativas. Por eso un buen cristiano ni siquiera debe de ver las noticias, porque no son noticias, son malas noticias. Y no son de Dios, no son buenas. Y no está bien. Entonces, es importante que entendamos esto. Acuérdate, la fe es un poder que Dios nos ha dado. Ese es tu poder. Tú tienes que entender eso. Tienes el mismo poder de Dios en ti. O sea, la fe que usó Dios para hacer todas las cosas es la fe que se nos ha dado en Cristo Jesús. La Biblia lo dice. La primera epístola de Juan dice 2 veces que nosotros hemos recibido la unción de Jesucristo. 2 veces lo dice. Que nosotros hemos recibido la unción de Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros hemos recibido el mismo poder que le fue dado a Jesucristo. Nosotros lo hemos recibido. Yo me la creí, por eso cuando murió mi hijo oré por él y resucitó. Después de 7 o 10 minutos dijeron los paramédicos, estuvo fuera sin signos vitales entre 7 y 10 minutos. Y llegué yo, le hablé y despertó. Yo me la creí. Tienes el mismo poder. Ahora el tema es esto. ¿Cómo lo usas? ¿Qué haces con él? El poder te fue dado. Tú puedes decir yo soy sano y que venga a mí la sanidad en nombre de Cristo Jesús. Y tú tienes el poder de decir eso, pero a lo mejor ni siquiera el pecado te deja. O tu incredulidad o tu sistema erróneo de creencias con relación a Dios o con respecto a Dios. O que te han hecho creer que eres una cucaracha marina, pecadora, indecente, vulgar, plebeya o lépera. ¿Y cómo crees que tú vas a decir esas cosas? Eso solamente podía decirlo Cristo Jesús, no tú. Y por ese sistema de creencias, por ese paradigma que rige tu vida, te quedas calladito. Ni siquiera dices, no, ¿cómo crees que yo voy a poder decir eso? Y luego que se ha hecho. No puedes creer. A eso se refería Cristo cuando dijo, si puedes creer. Si puedes creer. Entonces, Dios te dio ese poder, pero el tema es que aprendas a usarlo. Porque tú puedes usar ese poder para bendecirte o puedes usar ese poder para maldecirte. Puedes usar ese poder para ir cada vez mejor, 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 mejor. O puedes usar ese poder para ir cada vez más peor, 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 peor. La fe
no discierne. La fe es el poder. La fe es tu poder. Y tú lo orientas. Eres tú quien lo orientas, a favor o en contra. ¿Cómo lo orientas? Con tu confesión. Primeramente con tu confesión. Con tu confesión. Por eso tenemos que hacernos el hábito de nada más confesar cosas correctas, cosas positivas, porque cuando tú confiesas cosas correctas y cosas positivas, es cuando las cosas correctas y positivas van a venir a ti. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso quiere decir, la vida y la muerte están en poder de tu confesión, de tus confesiones. Y si tú amas tu vida, te amas a ti verdaderamente, entonces vas a comer de sus frutos. ¿Por qué? Porque si te amas a ti, tú tienes que dejar de confesar cosas negativas ya. Tienes que dejar de hacer panchos en tu vida. Tienes que dejar de hacerte panchos. Por eso Cristo decía, ya el día tiene su propio afán y tú todavía le echas. Y tú todavía te haces más infeliz la situación. Si cada día tiene su propio afán, tú cámbialo. Tú tienes el poder de usar tu fe y tu confesión a favor. Y no que cada día tiene su propio afán y tú todavía te quejas, discutes, la haces de jamón, no respetas, te pones al brinco, te enojas, te quejas, chismeas, le mientas la madre a todo mundo, incluyendo a tus autoridades. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas sanar con eso? ¿Esperabas ser rico con eso? ¿Quién te engañó? Entonces, para terminar esta introducción, Marcos 11, Cristo dijo, fíjate bien, de cierto te digo que si tú le dijeres a ese monte, le dijeres, o sea, si tú le confesares a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón que será hecho lo que dices, o sea, que será hecho lo que estás confesando, lo que estás confesando, lo que estás diciendo, será hecho. Ahí está claro, clarísimo, que Cristo está diciendo, el poder lo tienes tú, no yo. Porque no está diciendo, si tú me pides a mí que yo le confiese al monte que se quite, y me convences, y entonces yo lo hago, el monte se va a quitar. No, ahí está diciendo, si tú confiesas, si tú le dices a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón que será hecho lo que dices, o sea, lo que confiesas será hecho. Ahí Dios está diciendo claramente, Cristo, palabra de Dios. Palabra de Dios porque fue palabra de Cristo. Él está diciendo, tú ordena, tú di, porque tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Se te ha dado ese poder a ti, así es que tú di. Los voy a dejar con eso y con esta reflexión. Fíjense bien, Cristo aquí dijo, primero, Cristo aquí dijo esto, confiesa. Fíjate bien, lo primero que Cristo dijo que hiciéramos es confesar. Fíjate cómo no dijo primero, cree con tu corazón. Él dijo, confiesa. Así es que de tarea, si me permiten, y ya saben que todos se los digo para sacudir su fe, para sacudirlos, se los digo con mucho amor, con mucho cariño, porque quiero sacudirlos y que dejen la vida que tienen para que tengan una 1000 veces mejor en Cristo Jesús. Espero que tú estés tan desesperado de hacer eso como yo de que lo hagas.
Espero que tú anheles tanto mejorar tu vida, tu salud, tu prosperidad, tu economía, tanto como yo. Espero que así sea. Que no te vaya a ver Dios y vaya a decir, parece que Paulino tiene más ganas de que estés mejor que tú. Por favor. Entonces, de tarea, empiecen a confesar. Empiecen a confesar. A lo mejor vas a estar confesando y no vas a creer lo que vas a estar confesando. No importa, tú sigue confesando. La confesión es tan poderosa que después de un tiempo, tu corazón ya no va a dudar. Después de un tiempo, tu corazón va a creer que va a ser hecho lo que estás diciendo, lo que estás confesando. Y en ese momento vas a recibir tus milagros. Vas a empezar a recibir tus milagros y promesas. Y una tras otra, porque así es el Señor. Una tras otra es a lo que Él se refería cuando decía de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y ya confesaste con tu boca esta gloria, ya la recibiste, y ya confesaste a otra, y ya la recibiste, y ahora confiesa a otra, porque la vas a recibir y así te vas a ir. Y una más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y como dijo Cristo, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Porque al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Así es que, ¿quieres empezar a poder creer? Empieza a confesar. Hoy mismo, póstrate y primero pídele perdón a Dios porque no has sabido usar tu boca para nada. Tanto dices cosas buenas como dices cosas malas. Empieza a amar tu lengua. Ya no hables cosas negativas, cosas de escasez. Ya no hables cosas de enfermedad. Ya no hables cosas malas. Que tu boca se abra para decir puras cosas de bondad, de amor, de paz, de consuelo, de bendición. Punto. Empieza a confesar. Pide perdón a Dios por lo mal que has usado tu poder, tu confesión, tus oraciones, tus dichos, tus dijeres, como sea. Pídele perdón a Dios de todo lo malo que has dicho. Retráctate de todo lo malo que has dicho. Retiro lo dicho. Retiro que dije esto. Retiro que dije aquello. Retiro que me quejé. Retiro que chismeé. Retiro que hablé mal de alguien. Etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar y a confesar conforme a la palabra de Dios. Sanidad, bendición, prosperidad, riqueza. Los clientes vienen a mí, voy a vender más, voy a abrir un negocio, voy a ser bendecido, Dios me va a mandar dinero. Todo empieza a confesar eso. Tú confiésalo. Cristo dijo que así se empieza. Tú dile a este monte que se mueva. Díselo, punto. Si no lo crees ahorita, tú díselo. Si no lo crees, díselo y sigue diciendo las cosas. Un momento lo va a creer tu corazón. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la confesión. Porque vas a estar confesando todo lo que es bueno, puro, honesto, digno de alabanza es de Dios. Todo lo que es de bendición es de Dios. Todo lo que es bueno es de Dios. No hay nada bueno que no sea de Dios. Así es que todas las confesiones buenas que hagas, correctas, positivas, de bendición, son de Dios y tienen gran poder porque son de Dios. Y ese poder de esas confesiones te van a llevar a creer en tu corazón que será hecho lo que dices, y lo que estés diciendo, lo que digas, será hecho. Lo dijo el Señor. No se te olvide. Dios te bendice y yo también. Y que sigas creciendo en Cristo Jesús para buenas obras y para que des un testimonio poderoso de lo que es ser hijo de Dios. Nos vemos la próxima. Bendiciones.